Bienvenido de nuevo a nuestra clase, lectura 2, parte 1. Y ahora vamos a llegar a Romanos capítulo 1 y vamos a revisar versículos 16 y 17 y enfocarnos en particular a versículo 16. Tuvimos leyendo de versículo 1 en las últimas clases. Note bien conmigo. Del 2 hasta el 15 tú tienes la responsabilidad en todas las notas de instrucción que le estamos entregando, aparte de la lectura de los 2 libros que tienen que leer. Amén. No se olvide que son responsables por toda la información. ¿Acaso no te recuerdas que tenemos que tomar un examen al final? Muy bien, vamos a regresar a Romanos y ahora estamos hablando en esta sección de Romanos, hablando de la osadía de Pablo en Cristo. En otras palabras, no se avergüenza del Evangelio. Un problema tan grande y común que existe en la iglesia postmoderna hoy día, donde muchos que dicen que son creyentes están completamente avergonzados de compartir la palabra del Señor. ¡Qué tremenda avergüenza de parte de nosotros! Que Él murió por nosotros y estamos avergonzados. Que Dios guarde y que nos reprenda. En esta sección le quiero mostrar claramente la osadía de Pablo. En estos 2 versículos que encontramos en Romanos capítulo 1, en versículos 16 y 17, note bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice porque en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En estos 2 versículos, mis hermanos, contiene uno de los más grandes de los resúmenes que se han escrito del Evangelio. Es una clara aseveración del poder de Dios para salvar a todos los que creen sin discriminación de nacionalidad ni condición. Es una clara explicación, mis hermanos, de por qué Pablo nunca se avergonzaba del Evangelio. Y quiero tratar, mis hermanos, de este asunto con ustedes. Note conmigo de nuevo el versículo 16. Que Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque es la buena nueva de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Este es el Evangelio, mis hermanos. Esto es el Evangelio, es la nueva que Dios nos ha dado al mundo y quiere que sea proclamada universalmente por cada uno de nosotros. El hecho de que el Evangelio haya sido dada por Dios mismo, que hace que Pablo no se avergüence del Evangelio, porque él supo que Dios personalmente se lo entregó a él, igual como lo ha entregado a cada uno de nosotros. Nadie debe jamás avergonzarse de cualquier cosa que tenga que ver con la soberana majestad del universo. Sin embargo, Pablo podría tener muchas razones para avergonzarse. 1. En el tiempo de Pablo había una gran degeneración moral. Eran los días del monstruoso Nerón, el emperador Nerón. Roma era una cloaca moral, un pozo de detestable, inconcebible maldad. Una época como esta era diametralmente opuesta a la justicia moral del Evangelio. Casi tenemos la misma cosa hoy día. ¿Qué excusa tenemos? Pablo era de la nacionalidad judía, raza que era considerada una detestable subraza humana en esa época, digna de solamente ser maldecida, maltratada y esclavizada. Naturalmente, Pablo podría sentirse cohibido entre los gentiles. En la carne podría sentirse tanto apartarse de ellos, pero nunca lo hizo. ¿Y nosotros qué razón podríamos tener nosotros si no enfrentamos los problemas que los judíos habían enfrentado? 3. El evangelio que Pablo predicaba era casi increíble. Imagínense, increíble. Sí,
Se decía que un varón de la despreciada raza judía era el salvador del mundo. ¿Te imaginas eso? Y no solamente se decía que era judío, sino que era un hombre corriente, como los demás, común y corriente. Y no solamente eso, sino que su muerte había sido diferente de los demás hombres. Se decía que había muerto por todos los demás hombres, algo que era increíble a pensar en esa época. Esto es, en su lugar como sustituto por ellos, y por sobre todo esto se decía que había resucitado entre los muertos. ¿Te imaginas ese mensaje? La gente no lo podían creer, igual hoy día. Se decía que su resurrección era prueba de que era el mismísimo Hijo de Dios. Pretensiones tan increíbles hacían del evangelio algo despreciable en la mente de muchos, y aún hoy día. Un hombre natural se sentiría orgulloso de hacer afirmaciones fenomenales como estas. 4. Pablo fue rechazado frecuentemente, no solo por personas, sino por comunidades enteras. Las autoridades lo tuvieron preso en Filipos. ¿Te recuerda la historia que se encuentra en Hechos en capítulo 16, en versículo 19 hasta 23? Lo deben de leer. Los religiosos fanáticos lo expulsaron de la Tesalónica y amenazaron su vida en Berea. ¿Te recuerda? Léelo en Hechos capítulo 17, de versículo 5 al 15. Los intelectuales se burlaron de él en Atenas cuando estuvo ahí. Léelo en Hechos capítulo 17, versículo 32. También en Hechos capítulo 17, versículo 16 hasta 32, para leer toda la historia. Su mensaje era considerado absurdo por los intelectuales, que eran los griegos, y piedras de tropiezo por su propio pueblo, los judíos. Hubo varias ocasiones en su vida en que Pablo podría haber abandonado todo por la vergüenza y haberse ido a otra parte del mundo a iniciar su vida completamente nueva, pero nunca lo hizo, igual como muchos de nosotros. Jamás lo debemos hacer, pero muchos lo están haciendo hoy día. Note este pensamiento conmigo. Muchos se avergonzaban del evangelio, se avergüenzan porque tienen temor al ridículo, al rechazo, a la pérdida de aceptación, de posición y de medios de vida. ¡Qué vergüenza! Teman a dos cosas en particular. Uno, la vergüenza intelectual. Es el temor de que el evangelio no tenga estatura intelectual. Es lo que pasa con muchos de nuestros jóvenes. Van a la universidad, bien cabezones que son, bien intelectuales, bien estudiados, y salen de ahí, ¿qué? Ateos, que no creen ya. ¿Por qué? Porque fueron cobardes. No podían mantener su propia posición espiritual, mis hermanos, debajo de la presión de la pesa intelectual. Es el temor de que el evangelio no tenga estatura intelectual. Se juzga que no es para el intelectual ni para el filósofo. Note, este sentimiento es común a todos los que no entienden la filosofía del evangelio. No existe una filosofía más elevada ni razonamiento mejor elaborado que el que nos presenta la palabra de Dios. El hombre se aferra a la filosofía y pensamiento del mundo o la filosofía y pensamiento del Hijo de Dios. Una de las dos cosas el hombre se va a aferrar. ¿Y usted? El evangelio de Jesucristo y su redención, mis hermanos, decide. Y no cabe dudas que en cuanto a la cual la filosofía y pensamiento intelectual es superior. Mire lo que dice en 1 Corintios en capítulo 1. Dice lo siguiente en versículo 25. 1 Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio, mira, me encanta esto, que los hombres, y lo débil del Dios más fuerte que los hombres. En 1 Corintios capítulo 1 dice en versículo 30:
Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Acaso que dice en Romanos capítulo 11, en versículos 33 y 34? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? En primera de Corintios, en capítulo 3, dice esto en versículo 18 hasta el 20. Mira bien. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Nos dice también el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 3, en versículo 17, mire lo que él dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, dice benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En el Antiguo Testamento, la palabra nos dice a nosotros, en 1 Samuel, en capítulo 2, en versículo 3, dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y el que toca el pesar las acciones. Escúchame bien, jóvenes. Ustedes que están estudiando en la universidad, tan arrogantes que se han convertido ustedes, tan cabezones intelectuales, ya se las saben todas, conocen todas, mis hermanos, las preguntas, conocen todas las respuestas supuestamente, pero ni siquiera conocen la pregunta. Isaías capítulo 40, en versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No lo sabes? ¿Ah? No desfallece ni se fatiga con cansancio. En su entendimiento no hay quien lo alcance. En Daniel, me encanta cuando él dice en capítulo 2, en Daniel capítulo 2 dice versículo 22, mira lo que él dice, él revela que lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mi hermanito tan estudiado en la universidad que vives en las tinieblas. La segunda cosa, la vergüenza social. Oh, Dios guarde. La vergüenza social. Muchos temen que si acepten y proclamen el evangelio, mire lo que le va a pasar. Uno, quedarán expuestos a las burlas. ¿Y qué te importa de todo el mundo se están burlando de ti? Dos, serán dejados sin trabajo ni medios de vida. ¡Qué mentirosos! Tres, serán rechazados e ignorados. Cuatro, quedarán sin familias ni amigos. Cinco, serán pasados por alto y degradados. 6, serán sometidos a sufrimientos y matados. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente han sufrido y lo han matado? Por favor. La arma más grande que tiene el diablo es el temor. Y la utiliza, ¿por qué? Porque somos cobardes y ignorantes. En 2 Timoteo, en capítulo 1, dice esto en versículos 7, 8 y 9. 2 Timoteo capítulo 1, 7, 8 y 9. Mira lo que dice. Dice, ¿por qué no nos ha dado Dios qué? Espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En 1 Pedro no dice esto, el apóstol Pedro dice esto en 1 Pedro, mira bien lo que él dice en capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Mira bien. Te recuerden Proverbios capítulo 29. Mira lo que él dice en versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado por Dios. Isaías 51, versículo 12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién? Que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como ajeno. ¿Acaso el polvo tiene temor del polvo? ¿La tierra tiene temor de la tierra? Mira bien lo que él dice. En Romanos capítulo 1, versículo 16, regresamos ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora quiero que tú notes la segunda parte. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira la parte. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiero enfocarme un poco ahí. Yo creo que tú notes 4 hechos significativos aquí. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 1. La palabra poder aquí. Dunamas. D-U-N-A-M-I-S, dunamis. Y dunamis es una palabra que significa poder, energía, fuerza que hay en Dios. El poder de Dios, de su naturaleza misma está hablando. Como Dios es la encarnación del poder, posee todo poder. Esto es poder omnipotente dentro de su ser, puede hacer y actuar como Él quiere. Por esa razón que cuando tú y yo compartimos el Evangelio, es poder, es el mismo Dios el que sale y el que toma posesión de la persona que recibe esa palabra. El argumento es este: Dios ha elegido usar su poder en forma amorosa, dando a los hombres las buenas nuevas. El evangelio de la salvación, siendo todopoderoso, Dios podría borrar a los hombres de la faz de la tierra, pero en lugar de eso ha preferido dar a los hombres las buenas nuevas de la salvación. Esto nos enseña una verdad crítica. La naturaleza de Dios es amor. Él está lleno de compasión y de gracia. Él es el Dios de la salvación. Por lo tanto, Él envió el evangelio de Cristo al mundo para que los hombres puedan ser salvos. Segundo, la palabra salvación. Mira lo que dice. Porque es poder de Dios para salvación. Debe entenderla y captarla cada persona que hay sobre la faz de la tierra. La esperanza del mundo es la salvación de Dios, que no estamos sin esperanza. 3. Dios salva a todo aquel que cree. La creencia es la única condición para la salvación. Pero, note bien conmigo, debemos recordar siempre que una persona que cree de verdad se compromete a sí mismo con lo que cree. Si un hombre no se consagra a lo que cree, realmente no ha creído nada, y ese es el problema de la iglesia, que está llena de un sinfín de personas que son creyentes intelectuales, filosóficos, mis hermanos, y nunca se han comprometido su vida en las manos del Señor para ser dirigida por la mano del Señor.
La verdadera creencia es consagración, es sometimiento. Así que Dios salva a la persona que cree que esto es realmente consagra su vida al Evangelio de Cristo. ¿Te recuerdas lo que dice Juan capítulo 2 en versículo 24? ¿Te recuerdas que Jesús pudo reconocer a los falsos? Porque en Juan capítulo 2, versículo 24 dice pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él conocía que no eran creyentes verdaderos. Número 4, Dios salva a todas las nacionalidades, judíos y griegos. Note la palabra primeramente. Este es el hecho este hecho no significa favoritismo, sino primero en el tiempo. Dios no tiene favoritos, favoreciendo a los judíos por sobre los gentiles. Sencillamente significa que el evangelio fue llevado primeramente a los judíos. Tenían que ser el canal a través del cual Dios envió su palabra a sus profetas y finalmente a su Hijo al mundo, de modo que ellos fueron alcanzados en primer lugar. El evangelio fue llevado a los griegos, a esto y a todas las naciones, y por eso démosle gracias al Señor que tú y yo hemos sido rescatados, salvos por la gloria de Dios. El punto es doble. El evangelio es poder de Dios y puede llegar a toda nación y a cualquier persona sin ninguna discriminación. Y B, por lo tanto, nadie debe ser exceptuado del evangelio. Ningún mensajero debe excluir a nadie del evangelio. Ninguna persona debe excluirse a sí mismo del evangelio. El evangelio es para todos, sin discriminación de raza, color, condición, circunstancia o depravación. La Biblia nos dice a nosotros en Juan capítulo 7, dice lo siguiente en versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él abrió las puertas del paraíso del cielo a todos, igual lo hace hoy día. En Romanos capítulo 10, en versículos 12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y por fin nos dice a nosotros en 1 Timoteo 2:4: el cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En Apocalipsis 22:17. Bienvenido a nuestra clase, lectura 2, parte 2, y vamos ahora a entrar en Romanos 1:17, y note la segunda parte de este gran pasaje. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mira bien. Quiero que ustedes noten dos cosas aquí en particular, por favor. Uno, el hombre tiene un problema grave. Y yo creo que ese es lo que nos desafía a nosotros, porque buscamos de tratar de compartir las buenas nuevas sin reconocer que el hombre tiene un problema grave. Y tenemos que reconocer desde enfrente, desde el principio, que el hombre tiene un problema grave. Y este es el problema. El hombre piensa que él es justo. ¿Así no es? El hombre se ve fácilmente si uno representa lo siguiente. Mira, así se ve. Uno, el hombre piensa que es suficientemente bueno y que hace todo el bien necesario para ser aceptable ante Dios. ¿Te imaginas eso?
Y segundo, el hombre piensa que es justo y que camina en la justicia lo suficiente para que sea aceptado por Dios. Aquí está el problema. Como el hombre piensa que él es suficiente bueno y que él hace lo suficiente para ser aceptado, aquí está el problema. El problema está en que él nunca te define qué es suficiente. ¿Cuáles son las calificaciones objetas sin perjuicio para la palabra o el concepto suficiente? Según el criterio de quién es suficiente. Porque si hablamos con todos los alumnos que están presentes aquí, con todos los líderes y los pastores que están presentes aquí, si le pregunta a uno cuál es su definición, el significado que tú le darías a suficiente, y le pregunto a usted cuál es el significado que usted le daría a la palabra suficiente, estamos seguros que vamos a tener dos personas con dos sentidos completamente distintos. Ahora, vaya multiplicando eso por 100. Este es el problema aquí. Y cada vez que tú y yo vamos a compartir el evangelio con una persona, se creen que son lo suficiente. ¿Suficiente en los ojos de quién? ¿Y con qué criterio? Y ese es el engaño más grande que nosotros tenemos que enfrentar y ayudar a la persona a ver que ellos mismos se están engañando. Porque hoy día todos somos suficientes. ¿Suficiente qué? Suficiente mentirosos, obviamente. Suficiente pecadores, obviamente. Suficiente estafadores, obviamente. Suficiente engañadores, obviamente. Suficiente un sinfín de cosas menos justo y bueno y aceptable. Porque el problema con el concepto de suficiente es que ese concepto de suficiente está basada en la norma, escúcheme bien, en el criterio, en el estándar de la cultura. Y el problema es que en cada comunidad la norma, el estándar de la cultura cambia. Más bien, cambia de familia a familia, ¿no es cierto? Más bien, cambia de persona a persona, ¿no es cierto? Y aquí es el reto que tenemos, que estamos tratando con una persona que está completamente engañada porque se ha dicho su propia mentira por tanto tiempo. Se lo ha dicho a Dios por tanto tiempo, se lo dice a sí mismo en el espejo por tanto tiempo, que cree su propia mentira. ¿Suficiente qué? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pero mire lo que él dice, Pablo, en la palabra de Dios, en versículo 17, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este es el problema del hombre. Él tiene un problema grave, que piensa que él es justo. ¿Ves? El hombre piensa que es suficiente bueno y que hace todo el bien necesario para ser aceptable ante Dios. El hombre piensa que es justo y que camina en la justicia es lo suficiente para ser aceptado por Dios. No dudo que lo piensa. Mi problema y la pregunta que tengo es de qué Dios estamos hablando. Porque no podemos estar hablando de el Padre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Jehová. Obviamente en su cabeza tiene un Dios, una imagen de un Dios. Y quizás de un Dios tonto. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que me comprenden esto. Este modo de pensar del hombre adolece de un problema. El hombre no es perfecto, pero Dios es perfecto y ahí está el problema. Nosotros no somos perfectos, pero Dios es perfecto. Tenemos un gran problema inmediato. Dios es perfecto y es perfectamente justo. Por lo tanto, no puede permitir que viva en su presencia un ser injusto y imperfecto, ni siquiera el hombre. El hombre no puede vivir con Dios, no en su condición de imperfección.
y injusticia, porque Él contaminará el mundo perfecto de Dios, el suelo, la atmósfera y la naturaleza del cielo, del mundo, de la dimensión espiritual. Sería completamente, totalmente, completamente contaminada. Solamente el respirar contaminará todo. La única forma en que el hombre puede vivir con Dios es que sea hecho justo y que sea hecho perfectamente justo. En otra palabra, tiene que ser algo afuera del hombre, tiene que ser algo externo que toca la vida nuestra. Porque no hay nada en mi persona como hombre que es justo y es perfecto. Yo tengo absolutamente nada que es aceptable para Dios. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron, que ellos son la cabeza federal de la raza humana, y espiritualmente ellos traspasaron hacia nosotros, el pecado en nuestro ADN. Así, con esa razón, tú y yo nacemos ¿con qué? En el pecado. Somos concebidos en pecado. La naturaleza nuestra es pecaminosa. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Pero para hacerme justo y perfectamente justo, tiene que ser una obra externa de mi persona. Es la única forma, la única manera en cómo yo puedo ser justo. Tiene que ser algo aparte, afuera de mi persona, porque no tengo nada para ofrecer. La pregunta es esta: ¿cómo puede ser hecho perfectamente justo? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser hecho perfectamente justo? El Evangelio da la respuesta. Es la revelación de la justicia de Dios y revela la forma en que el hombre puede ser hecho justo y puede reconciliarse con Dios. Note lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, en versículo 20. Mire bien. Porque os digo que si vuestra, mire bien, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que la justicia suya es mayor de los escribas y los fariseos, que eran legalistas, que caminaban tan apretados, mis hermanos, que chillaban? En 2 Corintios capítulo 5, en versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note bien. Tú tienes que comprender, mis hermanos, que es algo afuera, no adentro. No podemos producir nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no existe en nosotros. La segunda cosa, la respuesta a los problemas del hombre es simplemente la fe. Ese es el problema de los hombres, la fe. Mira, cuando una persona cree en el Evangelio, y yo estoy hablando de que realmente cree, ese es el problema. Muchos te dicen, yo creo. Póngale la pistola y tú vas a descubrir cuánto ellos creen. Es como, yo no entiendo, yo no comprendo y me cuesta comprender porque no lo entiendo. Y es quizás porque yo soy bruto, no sé, mula, burro, no sé. Pues yo no comprendo a los creyentes que tienen temor de morir. Yo no entiendo eso. ¿Acaso no es nuestro anhelo de ir al cielo, al paraíso, estar con el Señor? Perdóname. El problema es que no estoy deprisa. Es lo que tú me estás diciendo. Perdóname, no estoy deprisa. No estoy buscando montarme en el bus de esta tarde y ir al cielo. No. Es que dicen que creen, pero realmente no creen.
La fe, mira, la respuesta a los problemas del hombre es la fe. Cuando una persona cree en el Evangelio, realmente cree que Jesucristo lo salva, Dios toma la fe, la creencia de esa persona, que genuinamente cree de esa persona, y la cuenta por justicia. En ese momento lo lava. En ese momento, ¿ves? Cuando dice, lo cuenta como justicia, lo reviste, es revistado, ¿ves? Con la justicia, la externa justicia de Dios. Y ahora se puede presentar delante del Señor. No es que tal persona sea justa en sí misma, porque es todavía imperfecta, incorruptible y todavía está destituido de la gloria de Dios como ser humano pecador. Pero cree que Jesús lo salva. Yo creo eso. ¿Y tú? ¿Y vos? Dicha creencia honra a Dios, mis hermanos, el Hijo. Y debido a eso, Dios acepta la fe de esa persona y la cuenta como justicia. Lo reviste por de afuera, la externa justicia de Dios viene sobre esa persona y por lo tanto llega a ser aceptable ante Dios. Ahora es aceptable ante Dios. Esta es la justificación, esto es lo que se quiere decir, ser justificados delante de Dios. Pero note un punto crítico aquí. No es solamente, esto no puede ser un ejercicio intelectual, por favor, porque hay muchos que dicen, oh sí hermanito, yo leo la palabra, yo creo la palabra, sí yo creo, pero en su caminar, en su diario caminar, mis hermanos, su vida, mis hermanos, está tan alejado de lo que dice, lo que ellos creen, porque lo han reducido a creer. ¿Tú sabes qué? Cuando llegan a la iglesia el domingo, de repente todos somos santitos. Todos somos puritos santitos. O llegan al estudio bíblico, dan la apariencia de piadosa, que son santitos. Pero su hablar y su caminar, mis hermanos, antes de llegar a la iglesia y después de salir de la iglesia, no ha cambiado. Siguen siendo igual, corajudos, enojados, regañones, críticos, chismosos, murmuradores, se quejan de absolutamente de todo, son egoístas, pasan todo el tiempo hablando del gran yo, el yo, se le pega los yoyos y los mimis. Pero el domingo en los estudios bíblicos se presentan santitos, dan la apariencia. Oh, mis hermanos, por favor, quiero que tú notes algo aquí importantísimo, por favor. Y es crítico. La persona debe seguir creyendo. Seguir creyendo, en otra palabra, caminando, viviendo lo que dice, lo que está creyendo, lo está aplicando, lo está actuando, le está dando vida. Literalmente está caminando en esa fe, viviendo en esa fe, actuando en esa fe, tomando decisiones claves en esa fe, aguantándose en esa fe. La persona debe seguir viviendo por la fe desde el momento mismo en que cree hasta su último momento de vida sobre la tierra. Porque es su fe lo que Dios toma y cuenta como justicia. ¿Qué se quiere decir con las dos declaraciones? Mire lo que dice en versículo 17. Porque dice... Porque el evangelio y la justicia de Dios se revela, mira, dice, de fe, por fe, para fe. Mira bien. Y como está escrito, mira la segunda parte.
mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tomar esas dos frases. De fe en fe o por fe a fe. Amén. Lo que está hablando aquí. Muy sencillamente, mis hermanos, toda la vida del creyente debe ser una vida de fe. Desde la fe inicia hasta el final, de fe a fe. Por lo tanto, la justicia de Dios se revela continuamente a través de toda la vida, desde el principio de la fe de una persona hasta la fe final de esa persona, como dice la Escritura. Como pastores y como líderes en las iglesias, una de las frustraciones nuestras es que siempre estamos tratando, bregando, luchando con personas que dicen que tienen fe y están aterrorizados de un sinfín de cosas. Y actúan y toman decisiones que obviamente no indican ni una onza de fe. Pero te miran con los ojos grandes, mis hermanos, como del tamaño de pesetas, y te dicen tienen fe. Y tú ves que las palabras traspasan sus labios, pero sus decisiones y sus acciones dicen lo contrario. Eso no tiene sentido, mis hermanos. Por favor, es importante de enseñar, y también tú y yo tenemos la responsabilidad de caminar en esa justicia para que los demás puedan ver cómo se puede hacer. Dice en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. ¿Quién? Abraham. En Hechos 13:39 dice, mis hermanos, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, dice, en él es justificado todo aquel que cree. También dice en Romanos 3:28, dice, concluimos, mira bien, porque dice, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó quién? Abraham fue el que creó, ¿no? Fue Abraham. Él no tiene nada en qué basarse. Dice, creyó Abraham, dice a Dios, y le fue contado por justicia. También dice ahí, en ese mismo capítulo de Romanos capítulo 4, dice, en 23:24, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, dice, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Eso nos incluye a nosotros aquí en este sentido. Dice, esto es, a lo que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora la fe, la justicia de Abraham es trasladada a nosotros, y estamos incluidos en cómo debemos de caminar y actuar en esa fe. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. ¿Ve? Es imposible separar la fe y la justicia. Es imposible. Note bien. Dice, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 6:11 él dice, y esto erais algunos, hablando del tiempo pasado, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Estamos hablando del pasado y ahora estamos en el presente, siguiendo para el futuro. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Te recuerda que el Espíritu te sella. También dice en Gálatas capítulo 13, 24, también él nos dice lo siguiente, él dice, de manera que la ley ha sido ¿qué? Dice, ha sido nuestro ayo, nuestro maestro. Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Tú puedes ver que la fe y la justificación, las dos cosas no se pueden separar. Es imposible. Es imposible ser justificado sin la fe. No puede suceder.
La fe es la base de la justificación. Y si vos no estás justificado es porque vos nunca viviste, nunca demostrado, nunca mostraste que la fe. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere, no, otra palabra, el que cree hasta el fin, este será salvo. La fe, la justificación no es un solo hecho en un evento en cual usted dice, en el año 1980 yo nací de nuevo. Y tú descansa en la fecha, ¿ves? Por decirlo así, el día 1 de septiembre de 1980 llegué a los pies de Cristo. Quizás eso es lo que tú dices. Pero tu vida no muestra una vida de fe, de justificación. Y tú crees que tú vas al cielo porque usted hizo una confesión el día 1 de septiembre del año 1980, mis hermanos, porque la justicia y la fe no es un acontecimiento, no es un evento de un día. No, mis hermanos, como dice en Mateo 24, mis hermanos, dice, vas el que persevere, el que crea hasta el fin, este será salvo. La fe, mis hermanos, está viva, porque es lo que dice en Romanos 1:17, dice, se revela por fe y para fe, y más el justo por la fe vivirá. Esto es algo que estamos caminando, viviendo diariamente en la vida cotidiana de nuestras vidas mientras que estamos en esta tierra. Más el justo por la fe vivirá. ¿Quién puede por la fe? Solo los justos.